En la cena, mis padres me retiraron el apoyo para estudiar hasta que le pidiera disculpas a su niño de oro. Dije una palabra. Está bien. Al amanecer, mis cosas ya estaban empacadas. Mi hermano se puso pálido. Por favor, dime que no lo enviaste. Papá dejó de sonreír. ¿Enviar qué? La voz de mi papá rompió el silencio como un vidrio quebrándose. ¿Enviar qué? Las velas sobre la vajilla de mi abuela seguían encendidas. El asado estaba en medio de la mesa, ahora sin tocar. El vapor se había ido. El tenedor de Brooks estaba en el suelo. Nadie lo había recogido. Me quedé ahí de pie con la servilleta aún doblada en la mano y sentí algo que no había sentido en 6 años en esa mesa. Calma. Recibirán un correo, dije. Probablemente ya lo tengan. El teléfono de mi mamá vibró en la encimera detrás de ella. No se movió para revisarlo. Solo me miró como si fuera una extraña que se había metido en su comedor con el rostro de su hija. Dylan empujó su silla tan fuerte que chirrió contra el piso de madera. Ángela, tienes que decirme ahora mismo que enviaste. Te lo dije hace 3 meses. Respondí. Yo no miento, Dylan. Simplemente no anuncio las cosas hasta que estoy lista. Su teléfono ya estaba en su mano. Vi cómo su pulgar encontraba la pantalla. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión a la incredulidad y luego a algo gris y vacío que nunca le había visto antes. Chico de oro, desarrollador senior, salario de una empresa de la lista Fortune 500, 28 años y a punto de quedarse sin trabajo antes del desayuno. Cumplimiento de Meridian Technologies. Leyó en voz alta, con la voz temblorosa. Investigación formal. Atribución indebida de propiedad intelectual. Mi papá se levantó tan rápido que su silla se volcó hacia atrás y golpeó la pared. ¿Qué hiciste? Dijo. No era una pregunta. Era una acusación. El mismo tono que había usado conmigo toda mi vida cada vez que hacía algo que él no había aprobado antes. Dije la verdad, respondí. Algo que esta familia no ha hecho en la mesa en 6 años. Necesito retroceder porque nada de esto tiene sentido a menos que entiendas quién era yo antes de esa noche, quién era Dylan y lo que nuestros padres habían pasado 2 décadas decidiendo en silencio sobre los dos. Soy Ángela Voss. Tenía 23 años, era candidata a doctorado de 5º año en Ciencias de la Computación en una universidad que no nombraré aquí, trabajando bajo la supervisión de una mujer llamada doctora Elaine Marsh, quien tenía 22 años de experiencia en investigación de aprendizaje automático y absolutamente ninguna paciencia para tonterías. Había estado en ese laboratorio de una forma u otra desde que tenía 17 años, primero como pasante de verano que se coló durante un programa previo a la universidad, luego como estudiante de licenciatura y después como estudiante de doctorado que realmente nunca se fue. Dylan es mi hermano, 5 años mayor, el tipo de persona que los adultos describían usando palabras como líder nato y nacido para esto, antes de que hubiera hecho algo para ganarse cualquiera de esas frases. Era guapo de esa manera natural que hace que la gente le perdone cosas. Tenía una risa que llenaba una habitación. Él era, según todas las métricas que les importaban a nuestros padres, el ejemplo de éxito. Mis padres eran el tipo de personas que llevaban la cuenta sin admitir nunca que llevaban la cuenta. Mi padre, un director regional de ventas que medía el éxito en cifras trimestrales, trataba a nuestra familia como un portafolio. Dylan era la inversión de primera, con rendimientos constantes, fácil de presumir en sus propias cenas de trabajo. Yo era más difícil de explicar a la gente. Decir, mi hija está sacando su doctorado, no causa el mismo impacto en una carne asada que decir, mi hijo acaba de ser ascendido a desarrollador senior en una empresa Fortune 500. Aunque una de esas frases requirió mucho más esfuerzo sostenido para lograrse. Mi mamá casi siempre seguía el ejemplo de mi papá, como lo había hecho durante 30 años traduciendo sus prioridades en calidez para que la casa no se sintiera como el libro de cuentas que en realidad era. Lo que nadie fuera de nuestra familia inmediata sabía, lo que ni siquiera la gente dentro de Meridian Technologies sabía, era que Dylan no podía escribir una función que funcionara ni aunque le fuera la vida en ello. No lo digo con orgullo. Lo digo porque es un hecho con el que viví durante 6 años. Como cuando vives con el zumbido bajo de un refrigerador viejo. Dejas de escucharlo. Solo te sientes cansada todo el tiempo y no sabes por qué. Empezó de a poco, como siempre pasa con estas cosas. Yo tenía 16 años, Dylan tenía 21, estaba en casa por las vacaciones de invierno de la universidad. Él tenía una tarea de estructuras de datos que entregar y una chica a la que quería llevar a esquiar en vez de terminarla. Esa noche, mi mamá entró a mi cuarto, no Dylan, mi mamá, y me pidió si podía ayudar a tu hermano. Está bajo mucha presión. Ayudé. Escribí todo en 90 minutos mientras Dylan veía una película abajo. Él sacó una B más. Yo recibí un, eres una hermana tan buena de mi mamá. Y nada de Dylan, excepto un distraído, gracias hermana, mientras agarraba sus llaves. Ese fue el favor de tarea número 1. Todavía no los contaba. Ojalá lo hubiera hecho. Para cuando Dylan estaba terminando su carrera, ayudar a tu hermano se había convertido en una institución familiar, de la que se hablaba como otras familias hablan de la iglesia los domingos o de las recetas de las fiestas, una tradición que nadie cuestionaba. Su proyecto final de último año, el que le consiguió su primera entrevista en Meridian Technologies, fue un modelo de mantenimiento predictivo para equipos industriales. Dylan lo presentó a sus profesores con total confianza. Respondió preguntas sobre gradient boosting y feature engineering como si lo hubiera construido desde cero. Él no había tocado el código. Yo lo construí línea por línea en mi dormitorio el semestre que tenía 19 años, quedándome despierta hasta las 4 de la mañana en un laboratorio de computación frío que olía a café quemado y marcadores para pizarrón, mientras Dylan dormía lo que fuera que hubiera estado haciendo esa noche.
Él lo llamaba colaborar. Mis papás decían que la familia ayuda a la familia. Yo lo llamé, eventualmente, robo, pero me tomó mucho tiempo permitirme usar esa palabra porque usarla significaba admitir el tipo de familia que realmente tenía. El proyecto final le consiguió el trabajo. El trabajo en Meridian le dio acceso a problemas reales, datos reales, consecuencias reales, y Dylan seguía regresando a mí. Ya no era para tareas, era para su carrera. Me decía a mí misma que era temporal. Me decía que eventualmente él aprendería, que una vez que estuviera en una posición real con fechas límite reales, no tendría más opción que desarrollar las habilidades por sí mismo. Me equivoqué en ambos casos, y pasé años equivocándome antes de permitirme verlo con claridad. Escalada 1. La primera verdadera señal de alerta llegó cuando tenía 21 años trabajando en mi tesis de maestría. Dylan me llamó a las 11 de la noche, lo cual no era inusual. Dylan llamaba cada vez que necesitaba algo, pero esta vez estaba hablando de un proyecto que nunca le había escuchado describir con tanto detalle técnico. Necesito que me expliques cómo funciona la detección de anomalías, me dijo. O sea, que realmente me lo expliques paso a paso. Tengo una presentación ante la junta el jueves. Me dije a mí misma que no era nada. Los ejecutivos no esperan que los ingenieros lo sepan todo de memoria. Para eso existe la documentación. Pasé 2 horas al teléfono explicando conceptos que había estudiado durante años, viéndolo tomar notas apresuradamente. Y cuando colgamos, me dije a mí misma que había hecho algo bueno. Ayudé a mi hermano. La familia ayuda a la familia. 3 semanas después, me envió un mensaje con una captura de pantalla. Una diapositiva de su presentación titulada Motor de analítica predictiva de Dylan Voss, arquitectura completa. Mi nombre no aparecía en ningún lado, ni como colaboradora, ni como agradecimiento, ni siquiera como nota al pie. Sentí un vacío en el estómago, pero lo racionalicé al instante, como haces cuando la alternativa es demasiado fea para aceptarla. Él está presentando el trabajo del equipo. Eso es normal. Las ingenieras presentan cosas que no programaron personalmente todo el tiempo. No significa nada. No lo confronté. Terminé mi tesis. Volví al laboratorio. Segunda escalada. 8 meses después, estaba completamente inmersa en mi investigación de doctorado, un marco de análisis predictivo usando un método de conjunto novedoso que me había llevado 1 año y medio desarrollar. Ese tipo de trabajo que se convierte en un capítulo de la disertación y, si tienes suerte, en una publicación. Lo mencioné una vez en una cena familiar. Emocionada de esa manera en la que solo te permites estarlo con personas que se supone que te aman incondicionalmente. Los ojos de Dylan se iluminaron de una forma que debió haberme advertido. Eso en realidad es muy relevante para algo en lo que estoy trabajando, dijo. ¿Me puedes enviar tus notas, solo para comparar notas? Le envié un resumen, no el código, no el artículo, un resumen. del tipo que le darías a un colega en una conferencia. 6 semanas después, Meridian Tecnologías anunció un avance revolucionario en un motor de análisis predictivo en un boletín interno que, de alguna manera, llegó a un blog de tecnología. El marco descrito en esa publicación del blog usaba exactamente la misma arquitectura de conjunto que yo había construido, exactamente las mismas métricas de evaluación, incluso la misma convención de nombres que yo había usado para mis variantes de modelo alfa, modelo beta, modelo gamma, ese tipo de elección de nombres que básicamente es una huella digital. Me temblaban las manos cuando lo leí. Me dije a mí misma que era una coincidencia, que los métodos de conjunto no son tan únicos, que muchos investigadores llegan a arquitecturas similares de manera independiente. Me lo repetía mientras, en el fondo de toda esa racionalización, sabía que no creía ni una sola palabra. Llamé a Dylan. Él se lo tomó a la ligera y se rió. Las grandes mentes piensan igual, hermana. Deberías sentirte halagada de que alguien en la industria piense igual que tú. Lo dejé pasar. La familia ayuda a la familia. Esa frase se había convertido en una especie de moneda en nuestra casa. Como otras familias usan "te queremos" o "estoy orgulloso de ti". Mi mamá la usaba para terminar discusiones. Mi papá la usaba para empezarlas. Dylan la usaba como una contraseña que le daba acceso a lo que necesitara de mí. Mi tiempo, mi sueño, mi código, mi silencio. Quiero ser honesta sobre algo porque creo que importa. No era una víctima pasiva que nunca notó que algo estaba mal. Yo me daba cuenta. Me di cuenta a los 19, a los 20 y a los 21. Me daba cuenta cada vez y luego me convencía de que no era así. Porque la alternativa, admitir que mis padres habían construido toda una mitología familiar alrededor de un hijo que en realidad no podía hacer lo que le decían a todos que hacía, era demasiado grande para soportarlo mientras también terminaba una tesis. Así que lo compartimenté. Construí 2 vidas separadas. La vida en la que era Ángela la investigadora, respetada en su laboratorio, citada en 2 revistas antes de cumplir 23, y la vida en la que era Ángela la hermana callada, la que ayudaba. La doctora Marsh se dio cuenta antes de que yo me lo permitiera. Me apartó después de una reunión de laboratorio esa primavera. Lo recuerdo porque estaba lloviendo, una de esas tardes grises en las que los radiadores viejos del edificio hacen ruido todo el día, y me preguntó, directo al grano, ¿quién más tiene acceso a tu repositorio? Le conté sobre la nube familiar. Lo presenté como algo inofensivo, como respaldo, como nada. Ella no dijo nada por un momento. Luego dijo, Ángela, llevo mucho tiempo haciendo esto. Cuando personas brillantes menosprecian su propio trabajo, rara vez es por modestia. Normalmente es porque alguien les enseñó a hacerlo. No entendí lo que quiso decir. Aún no. Escalada 3. El correo de Marcos llegó un martes de marzo a las 9:47 de la mañana, mientras yo calificaba informes de laboratorio de licenciatura en la oficina compartida del departamento. Asunto. Preguntas sobre tu artículo. Hola Ángela. Perdón por contactarte de la nada. Soy científica de datos en una empresa que hace análisis
análisis competitivo para los inversionistas de Meridian. Estaba revisando un desglose técnico de su nueva plataforma de análisis, y es inquietantemente similar a tu artículo de 2023. La misma arquitectura, un enfoque de evaluación comparativa casi idéntico. ¿Estás trabajando como consultora para ellos? Solo intento entender la coincidencia antes de escribir mi informe. Marcus Chen. Lo leí 4 veces. Mis manos aún no temblaban. Eso vino después. Le respondí y le pedí a Marcos que me enviara toda la documentación que tuviera. Él me mandó un informe técnico que Meridian había distribuido a un pequeño grupo de inversionistas institucionales. 11 páginas, mi arquitectura descrita casi palabra por palabra. El nombre de mi hermano en la portada como arquitecto principal, Dylan Voss. Ni una sola cita, ni un solo reconocimiento de que algo de eso hubiera venido de alguien más. Me senté en mi escritorio en esa oficina compartida con mi artículo abierto en una pestaña y el documento técnico de Meridian abierto en la otra, desplazándome entre ellos, y sentí que el piso se inclinaba bajo mis pies de una manera que no tenía nada que ver con la física. No grité, no lloré, hice matemáticas. 6 años. Empecé a contar hacia atrás. Cada proyecto final, cada llamada telefónica de medianoche llena de pánico, cada solo explícame cómo hacerlo, cada diapositiva con su nombre y ninguno con el mío. Conté y el número seguía creciendo. Y en algún momento mientras contaba, dejé de racionalizar cualquier cosa. Escalada 4. Necesitaba pruebas más allá de la semejanza entre 2 documentos porque ya sabía lo que dirían mis padres si les llevaba una coincidencia. Así que hice lo que debía haber hecho años antes. Abrí la nube familiar. Todos la compartíamos desde que yo estaba en la preparatoria. Una carpeta compartida que mi mamá creó para fotos familiares y documentos importantes que, con los años, se volvió un lugar donde tirábamos todo, incluyendo una carpeta que yo guardaba para mis borradores de investigación porque era más fácil acceder desde la casa de mis papás en las vacaciones. Revisé los registros de acceso, 47 entradas, 47 veces alguien había abierto mi carpeta privada de investigación usando las credenciales de inicio de sesión de Dylan. Retrocediendo 3 años, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Cada vez, la marca de tiempo caía en horas en las que yo estaría dormida, viajando o en una conferencia. Horas en las que no notaría que se había abierto una carpeta. Me quedé sentada en ese laboratorio vacío mucho tiempo. El café en mi taza se enfrió. La luz fluorescente de arriba seguía parpadeando. El mismo ritmo de siempre, como si estuviera contando los segundos junto conmigo. 47 veces, 6 años, un hermano que me sonreía cada domingo mientras me robaba la mente sin que me diera cuenta. Ese fin de semana me fui a casa, de regreso a mi departamento, y no dormí. Seguí abriendo la hoja de cálculo del registro de accesos y cerrándola de nuevo, como si pudiera haber cambiado si dejaba de verla el tiempo suficiente. Como a las 3 de la mañana, por fin hice algo que debía haber hecho años antes. Exporté todo. Cada historial de versiones, cada marca de tiempo de los commits, cada borrador de mi tesis con los metadatos aún adjuntos, mostrando exactamente cuándo se había escrito cada sección y por quién. Construí una estructura de carpetas como si estuviera armando un expediente, porque en algún momento de esas horas sin dormir, dejé de ser una hermana tratando de entender a su hermano y empecé a ser una investigadora documentando un patrón. Mis manos no dejaban de temblar mientras trabajaba. No era exactamente por miedo. Era algo más parecido a la rabia, finalmente encontrando un lugar a donde ir. Escalada 5. Una vez intenté arreglarlo en silencio. Llamé a Dylan y le pedí con calma, de manera neutral, sin acusaciones, que hablara con el equipo de Meridian sobre agregar la atribución adecuada al motor de análisis, planteándolo como una forma de protegernos a ambos en caso de que alguien hiciera preguntas técnicas que él no pudiera responder. Se puso a la defensiva de inmediato. ¿De verdad vas a hacer esto? Después de todo lo que he hecho por esta familia, ¿quieres que esto se trate de reconocimiento? Yo lo construí, Dylan. Lo construimos, dijo él. Siempre haces esto. Siempre tienes que ser la persona más inteligente en la sala. Colgué antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. Esa fue la última conversación real que tuvimos antes de la cena del viernes. No fui a la policía porque no había ningún delito en el sentido criminal. Esto era una atribución indebida de propiedad intelectual y mala conducta académica, lo que significaba que las personas que realmente podían hacer algo al respecto no eran detectives. Eran oficiales de cumplimiento y juntas de integridad, y necesitaba armar un caso que un profesional tomara en serio. Mi asesora, la doctora Elaine Marsh, fue la primera persona a la que se lo conté. Me senté en su oficina un jueves por la tarde con mi laptop abierta, y le mostré el artículo, el informe técnico, los registros de acceso, 6 años condensados en 40 minutos de pruebas. No dijo nada durante un largo momento. Luego dijo: necesito que me envíes todo lo que me acabas de mostrar por escrito esta noche. La doctora Marsh había construido su carrera en casos de integridad en la investigación. Había formado parte del Comité de Conducta Académica de nuestra universidad durante 11 años. Sabía exactamente qué documentación sería válida y cuál no. Bajo su guía, construí lo que ella llamaba un expediente limpio, borradores con sello de tiempo de mi investigación que se remontaban a mi segundo año, repositorios de código con control de versiones y registros de cada cambio incremental, los registros de acceso a la nube, la comparación de documentos técnicos y una carta firmada por la doctora Marsh, confirmando que ella misma había supervisado personalmente
intencionalmente el desarrollo del algoritmo desde su forma más temprana. Esto es el trabajo de tu vida, me dijo. No puedes quedarte callada sobre quién lo construyó. Callada es como personas como tu hermano siguen ganando. Ese día me entregó un folleto de un programa de doctorado al otro lado del país con una beca completa de investigación incluida. Un programa para el que la habían reclutado como consultora. Un programa que quería exactamente mi especialización. Te mereces un lugar que te valore, me dijo. Aplica en silencio. No le debes un anuncio a nadie. Recuerdo estar sentada en mi auto en el estacionamiento esa noche, con el folleto en el asiento del pasajero y sentir algo parecido al duelo. No porque quisiera irme. Había querido irme durante años sin permitirme admitirlo, pero porque una parte terca de mí todavía creía que si solo encontraba la prueba correcta, la frase adecuada, el momento indicado, mis padres finalmente elegirían ver lo que había estado sucediendo bajo su propio techo. Me quedé sentada ahí mucho tiempo antes de girar la llave, así que lo hice. Sin chat familiar, sin declaración en la mesa de la cena, solo una solicitud, 3 cartas de recomendación y paciencia. Pasé 3 meses preparando mi caso mientras sonreía durante las cenas de los domingos y dejaba que Dylan presumiera sobre su presentación ante la junta. Dejé que me llamara a medianoche, todo nervioso, necesitando que le explicara el código que él decía haber escrito para una reunión de seguimiento con el CTO de Meridian. En cada llamada, anotaba la fecha y la hora en una libreta que guardaba en el cajón de mi escritorio, junto a mi laptop, donde nadie de mi familia pensaría en buscar, porque nadie en mi familia jamás se había molestado en mirar lo que hacía lo suficientemente de cerca como para encontrarla. Para junio, mi informe estaba terminado, 41 páginas. Una línea de tiempo completa, comparaciones de código lado a lado, los registros de acceso, la doctora Sao, la carta firmada de Marsh y una revisión legal de una amiga de ella, una abogada de propiedad intelectual llamada Priya Anand, quien llevaba 14 años manejando exactamente este tipo de disputas entre empleadores, universidades e investigadores individuales. Priya revisó mi documentación durante 2 semanas antes de decirme directamente: esto no es ambiguo. Este es uno de los rastros documentales más claros que he visto en un caso de atribución incorrecta. Podrías enviar esto mañana. Tenía 2 destinatarios listos: la Oficina de Cumplimiento Corporativo de Meridian y la Junta de Integridad Académica del programa de posgrado. Dylan se estaba postulando en silencio, esperando que un título avanzado cubriera las lagunas en su fluidez técnica antes de que alguien en Meridian las notara. Hubo una noche a principios de mayo en la que casi lo envié antes de tiempo. Dylan me llamó a la 1:14 a.m. Todavía tengo el registro de llamadas. Estaba en pánico porque Meridian iba a lanzar el motor de análisis en un piloto en vivo con un cliente real a la mañana siguiente, y un ingeniero senior le había hecho una pregunta sobre el manejo de casos extremos que no pudo responder. Estuve al teléfono con él durante 90 minutos, guiándolo a través de mi propio código como una rehén leyendo una nota de rescate con la voz de otra persona. Cuando colgamos, abrí mi laptop, busqué el informe terminado y me quedé mucho tiempo con el cursor sobre el botón de enviar. No lo envié esa noche. Me dije a mí misma que no estaba listo. La verdad era más pequeña y más fea que eso. Como a las 4 de la mañana, una parte de mí todavía quería protegerlo, por costumbre, como cuando intentas atrapar algo que se cae, incluso después de haber decidido dejar que se rompa. Cerré la laptop. En vez de eso, volví a la lista de Priya y la terminé correctamente, a mi propio ritmo, no al de él. Todavía no la envié. Me dije a mí misma que quería darle a mi familia una última oportunidad de hacer lo correcto por sí mismos, sin que yo los obligara. Eso era parcialmente cierto. La otra parte, la que no dije en voz alta ni siquiera a la doctora Marsh, era que una pequeña y terca parte de mí todavía quería que mis padres me eligieran a mí primero, solo una vez, antes de que yo tuviera que obligarlos. Entonces mi mamá llamó: cena del viernes, tu papá quiere hablar. Yo ya sabía lo que eso significaba. En el fondo lo sabía desde que tenía 16 años haciendo una tarea de estructuras de datos por la que nunca recibiría crédito. Tenía 4 días. 4 días para decidir si enviaba el informe antes o después de cualquier ultimátum que mis padres hubieran planeado. Llamé a Priya Anand el miércoles por la noche y ella fue directa de la manera en que necesitaba que lo fuera. Legalmente, el momento no importa. La evidencia es la evidencia. Emocionalmente, esa es tu decisión, no la mía. Después de eso, llamé a la doctora Marsh. Ella hizo una pregunta. ¿Qué estás esperando realmente? No tenía una respuesta que tuviera sentido en voz alta. En su lugar, empecé a empacar cajas, una a la vez, hasta tarde la noche del miércoles y todo el jueves. Libros primero, luego impresiones de investigaciones, luego la carta de aceptación enmarcada de la que no le había contado a nadie. 11 cajas para el jueves a las 11:00 p.m. Cerradas con cinta, etiquetadas y apiladas junto a la puerta de mi departamento como una cuenta regresiva. Programé el informe para enviarse automáticamente a las 9:00 a.m. El viernes antes de la cena, antes de que alguien pudiera convencerme de no hacerlo, antes de que la parte de mí que todavía quería la aprobación de mi papá pudiera alcanzar la tecla de borrar una vez más. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta y con mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. Luego puse mi teléfono boca abajo e intenté dormir, pero casi no lo logré y me levanté antes de que sonara mi alarma para ver la confirmación de envío llegar a mi bandeja de salida exactamente a la hora programada. Para cuando manejé a la casa de mis padres esa tarde, ya estaba hecho, solo que aún no se lo había dicho a nadie. El viernes llegó con la vajilla de mi abuela puesta
fiesta como una ofrenda de paz y un asado en el centro de la mesa como un soborno. Mi madre seguía mirándome de reojo entre bocado y bocado con esa misma sonrisa paciente que siempre usaba justo antes de pedirme que desapareciera un poco más. Mi padre carraspeó como siempre lo hacía antes de decir algo que había ensayado. Tu hermano siente que has estado distante, dijo, que no lo apoyas. Juntó las manos sobre la mesa como lo hacía cuando quería parecer razonable en vez de estar dando un ultimátum. Hasta que te disculpes, tu madre y yo vamos a pausar el pago de tu colegiatura. Dylan sollozó justo en el momento indicado, y por primera vez en años, realmente lo observé hacerlo. Vi cómo sucedía la actuación en tiempo real, como si estuviera viendo a un actor cumplir con su papel. Solo quiero que mi hermana regrese, dijo. Miré a cada uno de ellos, uno por uno. Mi papá, quien nunca me había preguntado de qué trataba realmente mi investigación. Mi mamá, que durante 6 años me agradeció por ayudar en vez de preguntar por qué su hija se veía agotada cada domingo. Dylan, que lloraba lágrimas reales por una ficción que había construido a partir de mis noches sin dormir. Ya tenía la carta de aceptación del nuevo programa en mi correo electrónico. Ya tenía 11 cajas empacadas en mi departamento, selladas y etiquetadas, porque supe que esta cena iba a suceder en el momento en que mi mamá dijo, tu papá quiere hablar. Ya sabía que no necesitaba su dinero para la colegiatura, no lo había necesitado en meses, no desde que llegó la oferta de la beca, con un estipendio que cubría más de lo que mis papás habían pagado por mi educación en total. Dije la única palabra que querían escuchar. Está bien, mi papá sonrió. La sonrisa de un hombre que siempre gana, que nunca en su vida ha tenido que enfrentar las consecuencias de estar equivocado. Puedes quedarte con la colegiatura, dije, poniéndome de pie. No la necesito, ya me transferí, beca completa por mérito. Me voy mañana en la mañana, ya tengo 11 cajas empacadas. La sonrisa se le congeló en la cara como una fotografía. Dylan se puso pálido. Ángela, espera, hablemos de esto en privado. No hay nada de qué hablar, dije, excepto del algoritmo que presentaste ante la Junta de Meridian, el que has estado haciendo pasar por tuyo durante 6 años. Silencio. Incluso las velas parecían contener la respiración. Envié la documentación esta mañana, dije, a la oficina de cumplimiento de Meridian y a tu comité de integridad académica. La mano de Dylan apretó el respaldo de su silla tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. El tenedor de Brooks se le resbaló de los dedos y golpeó la porcelana con un sonido demasiado fuerte para el silencio en esa habitación. Por favor, susurró él. Por favor, dime que no lo enviaste. No respondí. La voz de mi padre rompió el silencio como si se quebrara un vidrio. ¿Enviar qué? El teléfono de mi madre volvió a vibrar, y esta vez sí lo miró. Vi cómo su expresión cambiaba poco a poco. Confusión, luego concentración, y después algo que parecía casi vértigo, como si el piso de su propio comedor se hubiera movido bajo su silla. Dylan, dijo en voz baja, sin levantar la vista. ¿Por qué dice aquí 47 accesos? Puedo explicarlo, dijo Dylan, demasiado rápido, como habla la gente cuando no puede explicarlo. Explícaselo a Meridian, dije. Yo ya les di la cronología. Mi padre seguía de pie, con una mano apoyada en la mesa, mirándome como si intentara encontrar a la hija que creía conocer debajo de la que tenía enfrente. Lo hiciste a nuestras espaldas. No, dije. Le di la vuelta a una mentira que todos habían decidido creer. No es lo mismo. Nadie dijo nada más. Tomé mi bolso de la silla a mi lado, caminé hacia el vestíbulo y salí por mi cuenta. Detrás de mí, escuché a mi madre empezar a llorar, y la voz de mi padre, baja y furiosa, diciendo el nombre de Dylan como si fuera una pregunta cuya respuesta ya conocía. Ese fue el momento en que todo se desmoronó, y siguió desmoronándose durante las siguientes 6 semanas, en pedazos, en llamadas telefónicas, en reuniones en las que yo no estaba presente pero de las que me enteré después por personas que sí estuvieron. La oficina de cumplimiento de Meridian actuó más rápido de lo que esperaba. Recibí una llamada el miércoles siguiente de Rachel Kim, directora de cumplimiento corporativo, una mujer equilibrada e imperturbable que había pasado 9 años investigando precisamente este tipo de mala conducta interna. Ella hizo preguntas precisas y cuidadosas. ¿Dónde desarrollé el algoritmo? Si alguna vez firmé algo que le otorgara a Dylan o a Meridian derechos sobre mi trabajo, si tenía documentación de autoría anterior al empleo de Dylan. Le envié las mismas 41 páginas que le mostré a la doctora Marsh. Ella me llamó 4 días después. Quiero ser directa contigo, dijo Rachel. Nos tomamos esto en serio. Falsificar el origen de la propiedad intelectual principal ante nuestro consejo y los inversionistas no es un problema de desempeño, es un problema de exposición legal. Hemos abierto una investigación formal y tu hermano ha sido puesto en licencia administrativa con efecto inmediato. Mientras se realiza la revisión, sentí que mi pecho se aflojaba por primera vez en 6 años. 2 semanas después, me enteré a través de la doctora Marsh, quien se había mantenido en contacto con un colega de la Junta de Integridad de la Escuela de Posgrado, que la solicitud de Dylan había sido formalmente rechazada y marcada, y que esa marca lo seguiría a cualquier otro programa al que aplicara dentro de la misma red de acreditación. El doctor Thomas Reyes, quien presidía esa junta y había pasado 18 años resolviendo casos de mala conducta académica, escribió en sus conclusiones que la evidencia de una atribución incorrecta, constante y deliberada de la autoría de investigaciones era uno de los casos más exhaustivamente documentados que la junta había revisado ese año. Esa frase, de segunda
segunda mano y clínica, me provocó algo que no esperaba. Lo hizo real de una manera que la conversación en la mesa nunca lo había hecho. Alguien fuera de mi familia, alguien que no tenía razón para proteger a ninguno de los dos, había visto todo y dijo, ella tiene razón. La investigación interna de Meridian tomó 5 semanas. En la tercera semana, me pidieron que diera una declaración formal por videollamada, Rachel Kim de un lado de la pantalla y un abogado laboral de Meridian llamado Gordon Pierce del otro. Ambos hacían preguntas cuidadosas y repetitivas diseñadas, como entendí después, para asegurarse de que mi historia no cambiara bajo presión. No cambió. Tuve 3 meses y 41 páginas para asegurarme de eso. ¿Puede guiarnos a través del historial de commits en la diapositiva 14? Preguntó Gordon en un momento, y lo hice. Línea por línea, marca de tiempo por marca de tiempo, viendo cómo su expresión pasaba de profesionalmente neutral a algo más parecido a la resignación. Al final de la llamada, Rachel dijo, extraoficialmente, llevo haciendo esto 9 años. Normalmente no veo documentación tan sólida de alguien tan joven. Rachel Kim me llamó una vez más al final de la investigación, principalmente por cortesía. Dylan había sido despedido, no por recorte de personal, no por reestructuración, despedido por causa justificada con una anotación formal en su expediente laboral que aparecería en cualquier verificación de antecedentes seria por el resto de su carrera en tecnología. El motor de análisis predictivo fue retirado por completo de los materiales para inversionistas de Meridian, mientras el departamento legal revisaba cómo manejar la atribución en el futuro. Rachel me dijo con cuidado que probablemente mi nombre aparecería en la futura documentación técnica, aunque no podía prometer fechas. No era la disculpa que alguna vez quise. Era mejor. Era verdad. Brooke rompió el compromiso 3 semanas después de la cena. Me enteré por una prima, no por mi mamá. Para entonces, mi mamá y yo ya casi no hablábamos. Aparentemente, Brooke estuvo presente en parte de una de las llamadas de Dylan con los investigadores de Meridian, y escucharlo titubear con preguntas técnicas básicas sobre su propia arquitectura le dijo más que 6 años de compromiso. Mis papás no se disculparon. Quisiera decir que sí lo hicieron, porque sería un final más sencillo, pero esta no es ese tipo de historia. Mi papá llamó una vez, 3 semanas después de que me mudé, y pasó la mayor parte de la llamada diciéndome que avergoncé a la familia y que pude haberlo manejado en privado. Mi mamá mandó un solo mensaje: espero que seas feliz. En realidad, sí lo era, pero no lo dije. Me mudé a un pequeño departamento a 2 cuadras del campus de mi nueva universidad, en un programa enfocado exactamente en la investigación que había estado haciendo en secreto durante años, rodeada por primera vez de personas que me preguntaban en qué estaba trabajando y realmente querían saber la respuesta. La primera semana, una estudiante de segundo año llamada Priya Ose, sin relación con mi abogada, solo una coincidencia que todavía me parece graciosa, me pidió ver mi artículo publicado y luego pasó 20 minutos haciendo preguntas de seguimiento, preguntas reales, de esas que significan que realmente lo había leído. Recuerdo que después, mientras caminaba de regreso a mi departamento, me di cuenta de que estaba sonriendo sin razón, solo porque alguien había sentido curiosidad por mi trabajo sin querer nada de mí. La doctora Marsh y yo todavía hablamos cada pocas semanas. Ella les dice a las personas, cuando surge el tema de mi trabajo, que soy una de las investigadoras más disciplinadas que ha asesorado. No porque sea la persona más inteligente que ha conocido, ella lo aclara, sino porque llevé registros meticulosos durante 3 años seguidos mientras sonreía a personas que me estaban robando. Ella lo dice como si fuera un cumplido. He empezado a creerle. Terminé mi tesis 8 meses después. Mi nombre está en ella, en toda ella. Cada modelo, cada arquitectura, cada noche sin dormir en un laboratorio frío que olía a café quemado. Ahora tiene mi nombre, con tinta permanente, de una manera en la que 6 años de cenas familiares nunca lo permitieron. En mi defensa, la doctora Marsh se sentó en la primera fila, y cuando el comité le preguntó si tenía algo que agregar antes de deliberar, solo dijo: este trabajo habla por sí mismo. Siempre lo hizo. Solo tomó un tiempo para que las personas correctas lo escucharan. No lloré hasta que llegué a mi auto. Dylan todavía no trabaja en tecnología. Hasta donde sé, mi primo mencionó una vez que había aceptado un trabajo en ventas en algún lugar. Ese tipo de trabajo donde nadie te pide que expliques un modelo de aumento de gradiente a las 2 de la mañana. No me siento triunfante por eso. La mayoría del tiempo solo me siento cansada. Ese buen tipo de cansancio. El que sientes después de finalmente dejar algo pesado. La casa de mis padres está a un vuelo de 90 minutos de donde vivo ahora. He regresado exactamente 2 veces. Una para el funeral de mi abuela, otra porque mi mamá me lo pidió, y en ambas ocasiones la conversación se mantuvo cuidadosamente en la superficie. Como cuando caminas de puntitas alrededor de un agujero en el piso que todos han decidido no mencionar. No sé si eso alguna vez cambiará. He dejado de esperar para averiguarlo. A veces pienso en esa luz fluorescente del viejo laboratorio, la que parpadeaba la noche que encontré los registros de acceso, la que seguía contando los segundos como si ya supiera lo que iba a hacer antes de que yo lo hiciera. Construí toda mi carrera bajo luces como esa. Luces silenciosas, baratas, sin glamour, parpadeantes, bajo las cuales nadie más estaba observando. Resulta que ese es exactamente el tipo de luz que necesitas si planeas llevar la cuenta tú misma.